Ahí estás. Perdón, Ahí estamos. justo tenía un temita de conexión, pero ahí está. Perfecto. Bueno, bienvenidos a EFI Week, todos ustedes. Hola Miguel, Cami, ¿cómo ¿Qué andan? tal, Lucas? Hola, ¿cómo están Miguel? ¿Cómo están Lucas? Bueno, para mí un placer moderar esta charla sobre crisis en la historia argentina. Los voy a presentar a pesar de que no necesitan mucha presentación. Miguel Kigel es PhD en Economía por la Universidad de Columbia y director de Conviews. Y es autor del libro del que vamos a hablar hoy, que es Las crisis económicas argentinas, una historia de ajustes y desajustes, con la colaboración de Sebastián Kigel. Y Lucas es PhD en Historia Económica por Harvard, profesor e investigador de ITELA y ex vicepresidente del Banco Central, y autor junto a Pablo Gerchunov del libro El ciclo de la ilusión y el desencanto. Así que es un placer para mí moderar esta conversación entre dos personas que tratan de pensar la economía en clave y en perspectiva histórica, por lo cual me voy a meter directamente con la historia, porque algo que solemos decir los historiadores es que la historia no se repite, ¿no? Que eso es una concepción medio antigua del tiempo. Pero si miramos la historia económica argentina y sus recurrentes crisis, nos da un poco la sensación de eterno retorno, ¿no? Tenemos reiteradas crisis: 1866, 1873, 1890, 1914, 1930, 1952, 1959, 1975, 1981, 1989, 2001 y los últimos 10 años que son de una larga agonía. Y hay crisis en el medio que no he nombrado. O sea, estamos hablando de una reiteración de diversas crisis. De hecho, Miguel, vos en tu libro decís que los argentinos somos el único país que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y Lucas y Pablo en su libro dicen que la palabra ciclo viene de la idea de estar dando vueltas alrededor de un huracán. Entonces, mi pregunta está para los dos. Después les hago algunas preguntas separadas. Bueno, ¿cómo es que quedamos atrapados en ese huracán? ¿Qué explica que tropecemos 2 veces con la misma piedra? ¿Dónde hay que buscar esas explicaciones? ¿En las instituciones? ¿En la estructura económica? ¿En la cultura? ¿En los liderazgos? ¿A dónde tenemos que ir? No sé quién quiere arrancar con esa pregunta cortita, tranqui, que hice. Que arranque Miguel, que es muy difícil. La verdad que es dificilísima. Y fue mi profesor. Y él presentó mi libro también, estaba la presentación de mi libro, Lucas. Bueno, gracias Camila por moderar y un gusto estar con Lucas y un gusto estar en EFI Week. Es un tema complejo, la verdad que no creo que tenga una respuesta única. Yo creo, digamos, es curioso porque los mismos argentinos cuando vamos al exterior y nos embebemos en otra cultura, nos comportamos como de la cultura a la que vamos, o sea, somos responsables, no estamos con crisis. En la Argentina creo que es una combinación de cosas. Yo creo que la debilidad de las instituciones es un tema de tantas idas y venidas, pero yo creo que existe como la sensación de que en Argentina podemos tener lo que se llaman los almuerzos gratis, digamos, como que en nuestro país podemos tener la capacidad de estar por encima de lo que pasa en otros países, digamos. Si otros países tienen déficit, bueno, allá ellos pero nosotros podemos tener déficits y no tener inflación y no tener crisis, podemos tomar deuda y no tomar crisis. Y yo creo que a lo largo de los años, el conflicto social en la Argentina se fue resolviendo básicamente con las crisis. O sea, como que hay una fuerza de distintos grupos de poder, que en un momento será peronismo, antiperonismo, en otro momento habrá sido campo versus industria, en un momento serán distintas antagonismos, que en la Argentina no se resuelven normalmente como en otros países. Se resuelven vía inflación, devaluación, como que recurrimos mucho a eso, y ahora lo estamos viendo una vez más, digamos, en vez de enfrentar los problemas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, se ponen controles de precios, se puede atrasar el tipo de cambio, tenemos tipos de cambios múltiples, y hay 2 formas de atacar eso. Uno es tratar de atacarlo o dejar de que en su momento, digamos, las cosas vayan y de alguna forma busquemos una variable macroeconómica, que generalmente es devaluación, inflación, que son las que resuelven los conflictos institucionales, sociales, económicos. No sé, yo creo que algo de eso hay, de no aceptar que las cosas hay que resolverlas como se resuelven en los países normales. Perfecto. A ver, Lucas, ¿qué Bueno, dirías? primero coincido bastante con todo lo que dijo Miguel, cuyo libro efectivamente presenté y recomiendo, es escrito junto a Sebastián. Mira, es difícil, por supuesto, tratar de explicar, digamos, un fenómeno recurrente por lo menos vos nombraste más de 150 años, ¿no?
hay algunas partes de las crisis argentinas que coinciden con la de otros países, estos países emergentes, en general son más propensos a que haya ciclos de optimismo, pesimismo, ¿no? Eso no pasa ni con los países muy pobres, ni con los países por ahí más maduros, o pasa menos. Los emergentes, y Argentina es como un emergente permanente, tiene como una tendencia quizás a tener más crisis. Ahora, Argentina es especial incluso dentro de los emergentes, ¿no? De estas crisis externas le pegan más, entonces tiene que haber algo específicamente argentino. Explicaciones que se me ocurren, que puedan por lo menos ser una parte de la historia. Uno, y que no son mías, ¿no? Uno es la idea del atajo, ¿no? La idea de que por algún motivo Argentina, quizás como porque nació como rica de alguna manera, ¿no? Éramos primero, vos Cami lo sabés muy bien, éramos unos exportadores de plata medio contrabandistas, o sea que nada, era mandar plata medio de contrabando, y después ir a cazar vacas, que habían, digo, en el siglo XIX estaban ahí, agarrabas la vaca, mandabas el cuero, una cosa como de riqueza un poco fácil, y que hace que esa cosa de que el país quizás se siente más rico de lo que su productividad en el fondo justifica, te va generando una especie de excesos de demanda permanente por bienestar. Entonces, un componente de las crisis, desde 1890 hasta la convertibilidad, hasta muchas de ellas, tienen esta cosa de una Argentina que quiere ser más de lo que en realidad es. Y Menem decía, queremos ser el primer mundo. Creo que algo de eso hay. ¿Es algo cultural eso, dirías? No sé llamarlo cultural porque, a ver, sí, no sé qué es cultura y qué es, digo, instituciones. Es como que se mezclan ahí, ¿no? Pero de alguna manera sí puede ser cultural, ¿no? Como que te enseñan que Argentina es un país rico, que tenemos muchos recursos, que este país, si lo explotáramos bien, ¿viste? Está esa noción, ¿no? Entonces que tenemos que vivir a la altura de esa promesa ya. Eso es un problema. Y el segundo problema, que de nuevo es una parte, ¿no? Más si querés institucional, es que creo que se armó en Argentina ya desde hace mucho tiempo, digamos, una estructura de intereses que defienden cierto statu quo, y que vos decís, eso no explica las crisis, pero bueno, ayuda a explicar el bajo crecimiento. O sea, tenés una combinación de intereses hace mucho tiempo que tienen que ver con un capitalismo no muy competitivo, con sindicatos no muy representativos, etcétera, que son un obstáculo para el crecimiento, y una economía que crece menos va a tener más crisis también. Son dos elementos que se me ocurren, seguro no son una explicación completa. Bueno, un minuto, justamente sí, me parece muy interesante lo que dice Lucas, porque algo de eso es lo que yo trataba de explicar con estas antinomias y estos intereses creados, que como no se resuelven con el presupuesto, con la competitividad, se resuelven vía crisis, inflación, devaluación. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Ahora para Miguel específicamente esta pregunta. Porque recién tomamos las crisis medio como un bloque, ¿no? Como si fuera todas crisis del mismo tipo. Y si bien las crisis son recurrentes, el origen o las causas de las crisis no son las mismas. Entonces, me gustaría saber si podés clasificarnos las distintas crisis económicas que hemos tenido, qué tipos de crisis existen, y cuál de estos tipos se corresponde con la crisis actual que estamos viviendo, o qué mezcla, qué hibridez de estos tipos se corresponde con la actual. Bueno, acá la verdad que cuando empecé a estudiar el tema de las crisis, el libro de Lucas y Pablo Gorchunov me ayudó mucho, la verdad, porque lo usé como base para muchos aspectos de mi libro. Y yo creo que básicamente las primeras crisis, las más simples, son las que se llaman las crisis de balance de pagos. Son básicamente crisis cambiarias que estaban relacionadas con que la economía crecía. A medida que la economía crece, digamos, había más importaciones, había por ahí inflación, el gobierno no devaluaba, eso pasaba cuando había tipo de cambio fijo, y en algún momento nos quedábamos sin reservas y venía la devaluación, que era el famoso ciclo de stop and go. Pero esas básicamente eran crisis cambiarias que una vez que la economía devaluaba y ajustaba los precios, rápidamente se reacomodaba y la economía volvía a crecer. También había un pico inflacionario transitorio, como fue la crisis del 59, 58, 59, de Frondizi, donde hubo una inflación, pero al año siguiente cayó.
Después se fueron complicando las crisis porque apareció el elemento financiero, ¿no es cierto? El tema de la deuda. O sea, las crisis se volvieron más complicadas cuando la devaluación ya no era un cambio en los precios relativos, que por ahí hacía falta reacomodar precios para que vuelvan las exportaciones, sino que la devaluación estaba combinada tal vez con problemas de deuda, porque si uno devaluaba la deuda subía, porque era mucha deuda en moneda extranjera, y se generaba una crisis financiera. Que esa fue la crisis, por ejemplo, del 82, 81, 82, depende cuando lo llames, que fue la crisis de la deuda, la famosa crisis de la deuda que llevó a la década perdida, donde hubo devaluación, crisis de deuda y crisis bancaria también, porque había mucha deuda de los bancos en dólares. Y después tenés algunas crisis que son más inflacionarias, como la hiperinflación del 89, digamos, que fue una combinación también de ese tipo. Yo creo que la peor crisis de todas fue la del 2001, esa tuvo distintos componentes, pero fue esencialmente una crisis macrofinanciera, porque se combinó devaluación, default, crisis bancaria y encima especificación y otros tipos. Probablemente fue la peor crisis de todas. La actual es difícil saber qué es, digamos, es una mezcla de cosas, tiene elementos de, obviamente entramos con una economía que ya había reperfilado la deuda interna, reestructuramos la deuda externa, no tenemos crisis bancaria, tiene elementos del stop and go, o sea que es un problema cambiario, pero con una inflación muy alta. Pero básicamente lo que tiene Argentina hoy es un problema, digamos, independientemente que es una crisis de crecimiento, que estamos estancados, desde el punto de vista macro, digamos, el problema que tenemos hoy, el grueso del problema está en tipo de cambio, inflación y reservas, sumado al problema de la deuda y a la falta de crecimiento. Pero tiene mucho de olfato de lo que fue las viejas crisis del stop and go, que terminaban generalmente en devaluación, digamos, y recesión. ¿Vos coincidís, Lucas, en clasificarla de esa manera a la crisis actual, en esa cosa híbrida que comenta Miguel? Estoy, sí, bastante de acuerdo. Creo que lo más notable, digamos, de los últimos años es esto de que es como una década perdida, ¿no? Me parece que es como que Argentina, más que una crisis de estas estrepitosas de un momento, ¿no? Como fue por ahí el 2001, el 89, es algo como empantanados, y viste cuando la rueda, ¿no? ¡Zum! Haces más fuerte, a veces tira más barro, a veces menos, pero básicamente lo que sorprende es este empantanamiento en, yo diría, viejos problemas argentinos, ¿no? Siempre... Bueno, la década del 80 también se la llamaba como la década perdida en términos económicos, ¿no? 1980, 1989. En toda América Latina, la particularidad de esta es que es más argentina esta década perdida, ¿no? Y siempre como muchas crisis desde la hiperinflación alemana hasta, siempre hay como una teoría más que tiene que ver con se me acaban los dólares, o sea, tengo un problema de lo que se llama del sector externo, y ahí Argentina, digo, yo por ahí coincido que Argentina necesita exportar más, etcétera, pero es como que tenemos esta paradoja donde todos decimos hay que exportar más, pero no estamos dispuestos a tomar las políticas de una economía más abierta, que es la que te permite, en el fondo, salir de ese estancamiento del stop and go. Y después la otra pata siempre es esta pata más fiscal, ¿no? Que esto lo escuchamos más. Digo, probablemente son una combinación de las dos cosas, pero que hace que Argentina esté trabada hace tiempo. La inflación tiene esto de que una vez que se te instala, es bastante difícil salir si no haces algo muy concreto al respecto, ¿no? Perfecto. Ahora te voy a hacer una pregunta específica a vos, Lucas, porque, bueno, en una entrevista que le hicimos a Pablo Gerchunov para el podcast que hacemos en La Nación sobre crisis económicas, él nos dijo que nuestras crisis combinan tres dimensiones, ¿no? Una dimensión federal, decía Pablo, que es el conflicto entre provincias, una dimensión social, que sería un poco el conflicto de clase, y una dimensión intergeneracional, que esto es la dimensión de las últimas, del 2005 para acá, ¿no? El gran problema del sistema previsional. Entonces, si bien la dimensión federal no es la central hoy en día capaz para entender nuestra crisis económica actual, sí fue central en el siglo XIX, y sobre todo en una crisis, que es una crisis que muchas veces no es recordada, pero que fue una crisis terrible en la historia argentina, que es la crisis de 1890, una crisis terrible que además la Argentina tiene el dudoso honor de haberla exportado a otros países, ¿no? Entonces, quería preguntarte, vos que conocés sobre este periodo,
¿cómo fue esa crisis, ¿no? Causas y consecuencias de esa crisis, o por qué la importancia de esa crisis, y cómo se ve la dimensión federal hoy. Es decir, cómo en la crisis actual podemos ver la dimensión del federalismo. Bueno, primero, gracias porque me diste la excusa para recomendar Hay que pasar el invierno, que es el podcast de Camila y Santiago Rey en La Nación, muy recomendable sobre las crisis argentinas. Segundo punto, gracias porque me hiciste hablar de un tema que me apasionó, sobre el que escribí mi tesis, que fue justamente este, y cómo en ese momento de los años 1880 hubo gobiernos muy, si quieren, pro interior, que era Roca, Juárez Selman, que de alguna manera dijeron, bueno, Argentina entró al mundo, entramos al patrón oro, se tiene que desarrollar todo el país, y hubo un programa como muy fuerte de desarrollo ferroviario, bancos, proteccionismo para las provincias. En mi interpretación, digamos, eso jugó para que Argentina, de nuevo, como decíamos antes, tuviera esta especie de aceleración exagerada, por supuesto financiada en parte con deuda, y que terminó en una crisis que efectivamente hizo temblar a Casa Baring, que la tuvo que salvar el Banco de Inglaterra. Ahora, hay algo interesante, porque hoy cuando pensamos en federalismo, tendemos a pensar en la coparticipación federal de impuestos, ¿no? Y los gobernadores que tratan de sacar un cachito más, un cachito menos. De manera interesante, en aquella crisis que tuvo un componente federal, la idea del federalismo vinculada a la economía era mucho más cómo hacemos para que crezca los que le llamaban despectivamente los 13 ranchos, las 13 provincias que no eran Buenos Aires. Eso decían los porteños, por supuesto, ¿no? Creo que lamentablemente hoy eso se ha perdido bastante. Y yo creo que dos núcleos duros no sé si de las crisis, pero del estancamiento argentino que son dos caras de la misma moneda, son el conurbano, el problema del conurbano bonaerense, y otra cara es la falta de desarrollo en muchas de nuestras provincias del interior. Y siento que cuando se discute federalismo se pone mucho énfasis en lo fiscal, financiero, y poco en cómo hacemos para que todas las provincias encuentren su lugar en el mundo, para que no tengamos estas migraciones a las ciudades grandes. Y de nuevo, es un típico tema donde todos estamos de acuerdo en, sí, buenísimo, y lo escuchamos al presidente decirlo, pero cuando sí, bueno, ¿qué hay que hacer concretamente? Y lo que hay que hacer es un mercado aerocomercial que funcione, como tuvimos y ahora no tenemos, autopistas y rutas y trenes, menos retenciones para las exportaciones, o sea, un conjunto de cosas que creo que harían un desarrollo federal mucho más equilibrado, ¿no? Clarísimo. No Mezclé tanto mucho, el pero de coparticipación, sino algo un poco más holístico. Estoy totalmente de acuerdo. A Miguel, perdón, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden ponerla en el chat, y en la medida de lo posible y que nos dé el tiempo, incluiremos esas preguntas, así que están invitados. Bueno, ahora paso a vos, Miguel, con otra dimensión que aparece mucho en nuestras crisis, que es la cuestión de la inflación, ¿no? Vos en tu libro planteás que la Argentina es el único país que vivió una hiperinflación, y que 15 años después volvemos a tolerar la inflación, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué políticas se han intentado a lo largo de la historia para detener la inflación? ¿Cuánto ortodoxia y cuánto heterodoxia tuvieron esos planes de estabilización? Y la pregunta del millón es, ¿a qué se deben nuestras dificultades para resolver ese problema? Ok, la pregunta es compleja realmente. Perdón. No, bastante amplia en términos de por qué. El primer tema es por qué tenemos inflación. Yo creo que acá tenemos distintos tipos de diagnósticos, ¿no es cierto? Tenemos la gente que habla solamente de lo fiscal, que piensa que toda la inflación en la Argentina es un fenómeno fiscal. No hay duda que hay un elemento fiscal importante en la inflación, pero cuando uno mira el mundo, hay muchos países que tienen déficit fiscal y no tienen inflación. O sea, claramente es un fenómeno argentino, o tal vez latinoamericano en gran medida, porque el laboratorio de las inflaciones históricamente ha sido América Latina. Lo que ha pasado es que Argentina tuvo una hiperinflación, como vos dijiste, en el año 89, y otros países de la región también tuvieron inflaciones o hipers o muy altas. Caso Chile, caso Brasil, caso Perú. Uruguay no llegó a hiper, pero tuvo una inflación muy alta. Y lo interesante es que todos estos países, con la excepción de Argentina, hoy están con inflaciones de un dígito, y en algunos casos muy bajas. O sea, Chile, Perú, Brasil, están con inflaciones del 2-3% anual. O sea, prácticamente han logrado la estabilidad de precios, ¿no? Y Argentina no. Argentina, digamos, de alguna forma tuvo la hiper, nos asustamos con la hiper. En los 90 hicimos el plan de convertibilidad.
que realmente domó la inflación, pero que tuvo sus efectos secundarios, generó otros desequilibrios y eventualmente tuvimos la crisis del 2001. Y ahí es donde cambian las prioridades de Argentina. O sea, a partir del 2001, que Argentina por primera vez en su historia tuvo desempleos del 20 y pico %, por primera vez en su historia tuvo pobreza del 55%, y ahí es como que cambiaron las prioridades. Dijeron, bueno, ¿sabés qué? La inflación, poquito de inflación no es tan malo, y tal vez no era una inflación fiscal, porque la inflación que creció en los años 2000 fue una inflación que creció con superávit fiscal. No es del tipo, o sea, la historia no es tan sencilla, ¿ok? Podemos empezar a discutir por qué. Yo creo que fue un fenómeno de una política monetaria muy expansiva. Y un segundo tema, y es que Argentina, como en muchos otros casos, no le pone, de alguna forma, no le pone tope a las cosas. O sea, en algún momento tendría que haber dicho, bueno, la inflación está en el 10%, hasta acá llegamos. Esto empieza a ser un problema. Bueno, no se escultó, se siguió. Nunca la puso como la inflación como un tema, digamos que, bueno, una vez que llega a un nivel, hay que hacer todo lo que sea necesario para frenarla. No estamos dispuestos a aceptar todo lo que sea necesario para bajar la inflación, ni siquiera hoy. Cuando pensamos, digamos, si a alguien le preguntan, bueno, hay que aceptar una recesión, como en casi todos los lugares del mundo, o hay que aceptar tasas de interés altas por muchos años para bajar la inflación, la sociedad argentina dice no. Nosotros no queremos tasas de interés alta porque eso funde a las pymes o afecta a las empresas. Entonces, entramos en una situación de que, como no queremos aceptar las recetas o los métodos, recetas suena mal, digamos, pero los métodos que han sido exitosos para bajar inflación en otros lugares del mundo, nos vamos al extremo de decir, no, acá no podemos aceptar costos, tenemos que bajar la inflación en forma que sea inocua, digamos, que no nos pegue. Y entramos en esa disyuntiva que está mal. Entonces, ¿qué pasa? El fenómeno sigue existiendo, hay inercia. ¿Se puede bajar la inflación? Por supuesto que se puede. Probablemente es menos costoso si logramos algún tipo de acuerdo económico y social, como se hizo en los 80 en Argentina con el Austral, que lamentablemente duró poco porque era una época muy difícil. Pero como sí funcionó en otros países, como por ejemplo en México en los años 80 o Israel en los años 80. Pero bueno, yo creo que lo que ocurre es un poco como en todas estas otras cosas. Nadie quiere pagar costos para nada. O sea, Lucas mencionaba que por ahí para exportar más hay que importar más y abrir la economía. Bueno, acá queremos exportar más sin abrir la economía. O sea, es como que queremos vivir el status quo y encontrar las recetas mágicas o los atajos. Clarísimo, clarísimo, Miguel. ¿Querés agregar algo, Lucas, al respecto? Evidentemente es un problema difícil de la inflación. Ahí me preguntan, ¿tenés alguna autocrítica sobre tu paso por el BCRA? ¿Viste? No podía faltar. Pero es una buena ocasión por lo que dice Miguel, que digamos, fíjate esto que yo hablaba de la ansiedad, y uno lo ve quizás ahí en los dos lados. Por un lado, en un gobierno que llega y dice, voy a bajar ya la inflación a 5% en 3 años. Desde mi punto de vista, exagerada ansiedad por resolver un problema. Ahora, también la ansiedad para el otro lado, que es, che, las tasas de interés son altísimas, eran del 2,5% mensual en pesos, que hoy dirías. Pero de nuevo, es un país como que, digo, lo vinculo a la primera pregunta, Cami, que vos me hiciste, que es, ¿por qué de las crisis? Bueno, el ya, y como dice Miguel, sin mucho esfuerzo y sin mucha persistencia, y no funciona. La magia, lamentablemente, en economía no existe, ¿no? Entonces eso coincido mucho con Miguel en esta idea de, a veces algún costo hay, que no quiere decir que en el neto para la sociedad sea favorable, ¿no? Yo creo que realmente los réditos de bajar la inflación son altísimos. Cuando uno ve inflaciones, en Argentina son muy pocos los años donde tuvimos más de 30% de inflación y la economía creció. Entonces no es que, bueno, tenemos más inflación, pero no, el costo es enorme. Pero por ahí como hay de tener inflación, pero como resolverle exige que en algún momento alguien tenga un costo, bueno, bloqueamos esa solución. Y muchas veces la inflación es como lo que ocurre si ninguna de las otras soluciones más explícitas por resolver el problema funciona, ¿no? Se impone la inflación como licuadora, digamos, ¿no?
Clarísimo. Y ya que decidiste hablar del Banco Central, aprovecho y te hago una pregunta, ¿no? En tanto historiador de la economía y en tanto ex vicepresidente del Banco Central, ¿no? El Banco Central se crea en 1935, después de la crisis de 1930, y en la actualidad algunos economistas sostienen que la creación del Banco Central es algo así como fuente de varios de los males de la economía argentina, ¿no? Si no tuviéramos, he escuchado por ahí decir que si no tuviéramos el Banco Central, el PBI argentino de hoy sería algo así como el de Australia, ¿no? Me gustaría saber qué opinas de este diagnóstico, también a Miguel. ¿Hasta qué punto el Banco Central fue causa o solución a nuestras crisis? Bueno, sí, yo escucho eso, obviamente es una agenda que tiene que ver con una posición muy anti-Estado y en el fondo es una agenda pro-dolarización, ¿no? Porque si no está el Banco Central, ¿qué moneda vamos a usar que no sea el dólar? Mirá, uno siempre tiene que mirar otros países, ¿no? Y ver, a ver, la causa es el Banco Central. ¿Qué países tuvieron Banco Central? Todos, prácticamente, ¿sí? ¿Cuántos tienen inflación de menos de 7%? Casi todos menos 2 o 3. No parece ser el Banco Central el problema, sino el problema es cómo hemos usado nosotros ciertas instituciones por alguno de los motivos que recién conversamos, ¿no? Ahora, específicamente sobre el Banco Central argentino, sí creo que nos ha costado mucho esta idea que se impuso a partir de los 70s y 80s en el mundo, que es la idea de independencia, que suena raro para un no economista, porque nosotros estamos obsesionados con esto, como la independencia, que es el Banco Central, que es algo público, que no dependa del voto democrático. Vos, Camila, que sos politóloga, decís, pará, esto es una anomalía total. Bueno, es una solución que se encontró donde, por ejemplo, si la autoridad del Banco Central tiene que ser removida por el Senado, tiene como algunas garantías más parecidas a como si fuera la justicia, si querés, ¿no? Eso hace que no tenga estos incentivos el poder, que el poder político no pueda buscar ganancias de corto plazo al costo de una inflación más alta, ¿no? Y eso en Argentina, en el fondo, nunca tuvimos ese Banco Central independiente. Pareció que podía ser el macrismo, pero no. En la convertibilidad era distinto porque había un sistema monetario muy especial y creo que, digamos, ese es uno de los problemas que hemos tenido vinculado al Banco Central, ¿no? Vos, Miguel, ¿de qué lado estás en la propuesta de con o sin Banco Central? Ahora, yo estoy a favor de un banco central y a favor de tener moneda. Yo creo, digamos, que cuando uno también viene un poco las razones por las cuales hay bancos centrales en el mundo, es porque las crisis antes de que hubiera bancos centrales eran peores en el mundo. Estoy hablando a nivel internacional, ¿no es cierto? Y el Banco Central cumple un rol muy importante en una economía, y eso se vio con la crisis del 30, que es la de servir como poder ser el prestamista de última instancia del sistema bancario y de la economía en su conjunto para asegurar el nivel de crédito. O sea, el Banco Central tiene dos elementos centrales para mí. Uno es la inflación, que eso lo podemos discutir, y otro es asegurar la estabilidad del sistema financiero. En la crisis del 2008, en la crisis de Lehman, si no hubiera habido bancos centrales, hubiéramos tenido una gran depresión. En la crisis del COVID, si no hubiera habido bancos centrales, hubiéramos tenido una gran depresión. O sea, hay un rol de estabilizar y de hacer política contracíclica. La pregunta viene, bueno, ese es un rol, pero si eso lo hace a costa de inflación y por qué tanta inflación, yo creo que el Banco Central, digamos, un Banco Central puede ser independiente, pero no puede ser autista. O sea, un Banco Central no puede funcionar bien en un país que funciona mal. O sea, tiene que ser parte de una orquesta, digamos, en lo cual probablemente serán los violines o los metales o lo que sea, pero digamos, tiene que funcionar dentro de un esquema. Y un Banco Central independiente y que tenga metas de inflación o los objetivos que tenga, como lo quiera manejar, requiere de una macroeconomía que sea estable. O sea, un Banco Central puede ser independiente si la política fiscal funciona relativamente bien y no hay un mercado de deuda, entonces el Banco Central puede hacer su política monetaria independientemente de la política fiscal. Ahora, si hay lo que se llama dominancia fiscal, como hubiera sido este año, por ejemplo, donde hubo un déficit enorme, no había financiamiento en el sector privado porque el país estaba en default, ¿qué hacía? ¿Qué alternativa tenía el gobierno más que ir al Banco Central? No había otra. Entonces yo creo que el Banco Central independiente funciona si es dentro de un esquema institucional que funcione. Pretender un Banco Central independiente dentro de una economía que está desbocada, al final no funciona tampoco. Perfecto.
Ahora les voy a hacer elegir. Les quiero preguntar si tuvieran que elegir podríamos decir, ministro de Economía bombero de nuestra historia argentina. Es decir, un ministro de Economía que haya sabido apagar incendio, que haya piloteado la economía en plena tormenta y nos haya sacado de una de nuestras tantas crisis. ¿A quién le darían este premio? El que quiera empezar. Yo armaría una estación de bomberos. A ver. Y todos son bomberos. A algunos les funcionó mejor la manguera, otros enfrentaron un fuego más fuerte. Pero básicamente la economía argentina de los últimos, digamos, de las crisis que vos mencionaste, digamos, más propiamente argentinas, te diría que son desde los 50 para acá. Siempre Argentina tuvo estas crisis inflacionarias y todo parece que se está por desmoronar. Entonces, casi todos enfrentaron, dificultades muy grandes, ¿no? Es difícil, a veces decís, bueno, pero este se fue bien, este se fue mal. Bueno, los problemas que enfrentaron cada uno cuando está ahí más cerca, te das cuenta que los problemas que enfrentás son distintos, las circunstancias son diferentes. Pero bueno, digamos, hay una lista, yo diría, de ministros de Economía que hicieron, cosas que no eran obvias y que tuvieron sus méritos. Me parece que eso incluye, voy a decir, uno de un gobierno militar, incluso como Krieger Bacena, hizo algo como no muy obvio, pero que logró bajar la inflación. Después termina con el Cordobazo y obviamente no defiendo ese gobierno. Creo que Cavallo en los 90 también hizo algo interesante. Creo que Remes Lenikov le tocó enfrentar un fuego, unas llamaradas terribles y más o menos logró apagar y vino la Baña y ya la cosa estaba un poco más calma. Me cuesta dar unos premios Chamigo de ministro de Economía porque uno tiene que ser piadoso porque las situaciones que ha enfrentado Argentina han sido realmente bastante difíciles, ¿no? Yo pensé que ibas a poner a Victorino de la Plaza, que te ibas a ir al siglo XIX, ibas a nombrarlo al pobre Victorino. No, nos interesaba a nosotros dos, Camila. Claro, está bien, había que decir otro. ¿Y vos, Miguel, a quién es? No, la verdad es que no es difícil, como dijo Lucas, digamos, hay muchas circunstancias, pero hubo algunos ministros que realmente, para mí, por ejemplo, Domingo Cavallo, al principio fue un ministro que por lo menos tomó un riesgo enorme, digamos. Era una economía que estaba realmente en una de las peores crisis de la historia argentina, de la hiperinflación, una economía que era disfuncional, una década perdida, hiperinflación, y se jugó, digamos, hizo un programa que realmente la convertibilidad y la apertura económica, desregulación, etcétera, que creo que los primeros 4 años funcionó muy bien. El tema es que siempre pasa en la Argentina, el que empieza, digamos, un programa por ahí se engolosina, digamos, se las cree y no sabe en qué momento salir. O sea, la convertibilidad era un buen régimen para la Argentina hasta el 94, 95, cuando se superó la crisis del tequila, que fue una crisis, no fue una crisis total, pero fue una mini crisis, era el momento para salir de la convertibilidad, y es como que no se sabe. O sea, creo que a veces falla esa idea de que uno se enamora demasiado de sus propios planes y no se da cuenta que todo tiene sus tiempos. Entonces, lo mismo pasó, yo creo, en los 2000, digamos. Empezamos una política que empezó a generar mucho crecimiento, se enamoraron y no pudieron salir tampoco de eso. Pasa, digamos, yo creo que pasa mucho. Ya que Miguel trajiste la convertibilidad, les voy a hacer una pregunta que trajeron acá del público, y es, ¿qué opinan de la dolarización? ¿No? Acá preguntan si la dolarización de nuestra moneda daría resultado a nivel antiinflacionario, es decir, nos permitiría parar la inflación. ¿Qué opinan de esa posibilidad? A ver, como quieras, empezar Lucas si querés. Dale, Miguel, dale. No, yo la verdad que no soy a mí no es un esquema que me guste, porque de vuelta me parece un atajo. O sea, en teoría, digamos, ya tuvimos la convertibilidad, que es un poquito menos que dolarización, pero se parece bastante. Y se pensó que con la convertibilidad se iba a poder arreglar los déficits fiscales, se iban a poder arreglar la apertura económica, se iba a poder arreglar la competitividad, se iba a poder modernizar el sistema laboral, y la verdad iba a haber más flexibilidad en la economía, y la verdad que lo que resultó es que la economía siguió siendo rígida. Entonces teníamos rigidez por el lado fiscal de los gastos. ¿Se acuerdan cuando López Murphy quiso bajar los salarios? No se podía. Hay rigidez por el lado de las jubilaciones, hay rigidez por el lado de precios en general.
Entonces, era una rigidez contra la otra. Entonces, yo creo que lo que la dolarización busca es generar una rigidez en el sistema monetario para que todo el resto de la economía se flexibilice. ¿Ok? Y no funciona. La verdad que no va a funcionar, no funcionó. Y yo creo que en la Argentina, digamos, no te resuelve el problema de la deuda, no te resuelve el problema fiscal, no te resuelve el problema de la apertura económica. Y realmente es un atajo que nos va a hacer pensar, sí te puede resolver el problema de la inflación, pero no sabemos si con desempleo o no. Y por último, digo, no tenemos los dólares para dolarizar la economía. O sea, ¿cómo haces eso para dolarizar cuando el Banco Central no tiene reservas? Pero para mí el tema más importante es ese de la flexibilidad. Y el segundo tema que a mí me preocupa mucho de la dolarización es, volviendo al Banco Central que mencionabas antes vos, Camila, que el Banco Central tiene el rol de prestamista de última instancia y que en muchos casos es muy importante, incluso este año en la Argentina. En una economía dolarizada ese rol no lo tiene. Entonces, ¿quién nos va a dar? ¿Quién va a ser el prestamista de última instancia? ¿La Reserva Federal de Estados Unidos? No, no lo va a hacer. Entonces, creo que tiene muchos problemas. Suena lindo, ¿viste? Es como esas canciones que te cuentan, canciones que te las crees, pero después te das cuenta cuando va a la realidad, es buscar magia de vuelta. Clarísimo. Coincido con todo lo que dijo Miguel, así que no voy a aportar mucho más. Salvo decir que si uno, de nuevo, lo mismo que preguntaste sobre los bancos centrales, ¿no? Que es si uno mira el mundo y qué países han hecho cosas parecidas, por un lado tenés los que adoptaron el euro, que es algo similar pero no es igual, en gran parte, ¿por qué? Porque si tenés un problema como tuvo Grecia, bueno, uno es dolorosísimo, como mostró Grecia, en parte por no tener tu propia moneda, y segundo, que pudiste zafar gracias a que te presta, digamos, aquella soberano, que en este caso sería la Unión Europea o Alemania, digamos, cosa que Argentina no tendría con una dolarización. No es que si tenemos la crisis viene Estados Unidos nos salva. Entonces, ese es un caso, y después en América Latina tenés Ecuador, que la verdad que ha tenido problemas económicos importantes ahora. Es el típico atajo que cuando las cosas van bien estamos todos felices, pero cuando van mal el ajuste es mucho más difícil. Dicho esto, una idea que últimamente husmeo con cierto interés es algo más tipo vincularnos de algún modo a las monedas regionales, ¿no? O sea, si uno toma los 10 países de Sudamérica que juegan las eliminatorias, yo me acuerdo por eso, hay 6 que tienen monedas estables, ¿no? Que son Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia y Perú. Digo, y cuando vos ves cómo se mueven esas monedas en relación al dólar, se mueven de manera bastante parecida, ¿no? Es como que los ciclos son similares en nuestro subcontinente, ¿no? Entonces, no descartaría, aunque sea como experimento mental, pensar cómo sería una moneda argentina más vinculada de alguna manera a las monedas de la región, ¿no? Pero bueno, lo dejo como... Miguel me mira con cara medio... No, el tema es, lo que Creativo pensaría se más puso Lucas. es una especie de unión monetaria, porque ahí tiene sentido, pues es una unión monetaria, tenés prestamista de última instancia, tenés regulador similar, es lo que pasó en Europa, digamos, obviamente que ahí tienes el Bundesbank, ¿no? Pero acá no tenemos algo así, pero tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Y cuánto interés podría haber en otros países de hacer una unión monetaria con Argentina? Eso cuenta. Mientras no la manejemos nosotros, ¿por qué no? Perfecto. Ya que estoy, Lucas, te hago una pregunta que sumaban ahí en el chat cuando hablabas de federalismo, ¿no? Y lo que te preguntaban en ese momento es si en esta época actual y en las condiciones económicas actuales, ¿considerás necesaria la infraestructura física, aérea, de transporte para desarrollar las provincias? Es decir, si cuando te referías a esto de, bueno, no pensar solo en la coparticipación, sino cómo desarrollar a las provincias, ¿hacías referencia a este tipo de inversiones o a qué otra cosa? Vi ese comentario, está muy bueno. Creo que, digamos, es verdad que una parte creciente de la economía es más inmaterial, o sea, de servicios, y esto se aplica incluso a nuestras exportaciones. O sea, lo que pasó en exportaciones de servicios en Argentina en los últimos años es bastante impresionante, ¿no? Entonces, creo que es necesario para algún tipo de producción la infraestructura física, pero tal cual la infraestructura, por ejemplo, de comunicaciones, de repente puede ser un poco más decisiva. Ahora bien, también sobre este punto, digamos, cuando discutimos economía abierta, cerrada y cómo se vincula con el federalismo, bueno, yo creo que
justamente el mundo es una gran oportunidad para muchas provincias, no solo en la producción de bienes, sino también de servicios. O sea, yo conozco muchos desarrolladores que son de Paraná, de Santa Fe. Ahora, esos tienen que liquidar $1 de 80 pesos. Entonces, todos estamos de acuerdo con promover las exportaciones, pero por cada dólar que producen, si lo traen, les dan $0,5. Entonces, el tipo de cosas que se vincula con el federalismo, con que la gente se quede en sus provincias, con que las universidades funcionen y generen capital humano, pero después a la hora de las papas, no, che, bueno, por un rato no lo promuevo. Y en cambio hacemos estos regímenes, porque ahí vi que hablaban bastante de industrialización también, muy vinculados a proteger en vez de a exportar, que tienen costos enormes para la economía, como vemos en el caso de todo lo que es tecnológico, ¿no? Perfecto. Una pregunta que me gustaría hacerles y que después de haber entrevistado a varios exministros de Economía para el podcast o funcionarios economía, siempre uno incluía alguna anécdota, o con empresarios o con sindicalistas, ¿no? Machinea contaba que Zurruil se tuvo que sentar con Ubaldini, que Ubaldini le decía, mientras vos te encargás de los precios, yo me encargo de los salarios, no te metas en eso. O el propio Machinea que contaba que en el contexto del Plan Austral, cuando empezó a bajar la inflación, un empresario en una reunión le dice, estamos tan contentos de que está bajando la inflación que ya volvimos a aumentar los precios, y como si fuera una anécdota real, ¿no? Entonces, diferentes anécdotas y esto, en este caso estoy poniendo el ejemplo de Machinea, pero que aparecieron en todas las entrevistas de alguien que tuvo que pasar por el Ministerio de Economía. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué rol le atribuirían a empresarios y sindicalistas en las diversas crisis económicas? Es decir, ¿cuánto hay de responsabilidad ahí? ¿Qué se espera de estos sectores? ¿Qué dirían ustedes al respecto? Para mí es una pregunta muy difícil. La verdad es que, en general, obviamente, que cada sector, primero el empresariado no está unificado, digamos. O sea, mismo lo ves hoy. Tenés un empresariado tal vez más moderno que no quiere depender del Estado, y tenés algunos empresarios que han hecho toda su vida basados en la protección económica y en contratos con el Estado. Hay de todo, digamos. Yo creo que es difícil generalizar, ¿no es cierto? Y lo mismo los sindicalistas. Yo creo que los sindicalistas no siempre han sido un obstáculo, a veces lo son, pero muchas veces acompañan. Yo creo, por ejemplo, en este momento gran parte del sindicalismo está acompañando, está aceptando que, especialmente porque hay desempleo, se están aceptando bajas en los salarios reales, hay más flexibilidad de hecho en muchos sectores, ¿no es cierto? Pero en ciertos momentos sí, sobre todo con lo que tiene que ver con la inflación. Creo que generalmente los sindicatos toman como base aumentos basados en la inflación pasada. Y eso te tiende a mantener viva la inflación. Hay muchos elementos que funcionan, pero yo creo que es complicado generalizar que todas las crisis son iguales y que los empresarios o los sindicatos, muchas veces son los sistemas económicos. Por ejemplo, en el 2001 me hace difícil echar la culpa o a los sindicatos o a los empresarios. Fue un tema de que el sistema requería un cambio, una devaluación, y nadie aceptaba que esa devaluación pase bajando precios y salarios. No sé a quién echarle la culpa, pero claramente hay ciertas rigideces en la economía que afectan, ¿no? Perfecto. Es interesante la pregunta. Te cuento mi anécdota, que es estando en una mesa de una importante central fabril, llamémosla así. Decían, bueno, las tasas de interés del 28% en pesos son muy altas, hay poco crédito. Nosotros estamos en el Banco Central, ¿no? ¿Y por qué creen? Viste, se quejaban de las tasas altas y la falta de crédito, ¿no? ¿Pero por qué creen, digo, que hay poco crédito? Nosotros decimos que no hay. El sistema financiero es chico, digo, entonces no hay tanto para prestar. Y los empresarios nos contestaron, bueno, también con las tasas de interés que se pagan por depósitos, ¿quién va a depositar en la Argentina? Entonces, como que muchas veces vemos el lado de la tasa baja para que se preste, pero digamos, no estamos acostumbrados a que el ahorro en pesos reditúe, ¿no? Creo que es una batalla cultural que lamentablemente no se da y creo que es importante para defender nuestra moneda y a veces... Digo, el dinero fácil tiene este atractivo del corto plazo. En parte por eso es el argumento de independencia del Banco Central, ¿no? Ahora, más en general sobre cosas que comentó Miguel, diría, es como que hay una paradoja, ¿no?
por un lado coincido totalmente que este componente de acuerdo social, que se le llama, nos sentamos en una mesa, acordamos bajar la velocidad de la inflación salarial, etc. Coincido con Miguel que es un ingrediente importante para poder bajar la inflación un poco más rápido, ¿no? Ahora, el costo que tiene desde mi punto de vista en una economía como la nuestra, por eso me volví un poco más pesimista sobre el acuerdo social, es que esos actores que están sentados en la mesa son también muchos de los beneficiarios de las trabas que tiene la Argentina para crecer. Es decir, si uno cree que se necesita algún tipo de cambios laborales fuertes, de apertura de la economía, de mayor competencia en muchos mercados que están oligopolizados, bueno, no digo todos, pero muchos de los que estén sentados en esa mesa son los que quizás no van a querer tanto esas reformas. Entonces, un gobierno muy corporativo en ese sentido, muy basado en estos pactos sociales, probablemente va a ser también un gobierno poco reformista. En todo caso, hay que buscar la fórmula para que estas dos cosas que están un poco en tensión, buscar un equilibrio entre ambas, ¿no? Bueno, clarísimo a ambos y nos quedamos sin tiempo porque vieron 2 minutos más después de las 45, así que les agradezco mucho por esta linda charla. Les recomiendo a todos que se compren los 2 libros, tanto el de Miguel Kigel con Sebastián Kigel como el de Lucas Liach con Pablo Gerchunov, para hacer un poco más de nuestras crisis y nuestros planes de desarrollo a lo largo de la historia argentina. Y bueno, les agradezco mucho la participación y quédense para la próxima charla que empieza solamente en 10 minutos. Gracias a todos. Gracias, Miguel, Cami. Muchas gracias.